buenos días. Son las 6 de la mañana de este lunes 19 de febrero de 2018. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Los ataques al sistema petrolero. Aquí no hemos puesto de presente suficientemente, aquí en Colombia, la hora de la verdad sí, lo que significan estos ataques del ELN, que se le está anticipando a Gustavo Petro. Gustavo Petro anuncia que él acabará con esa cosa maldita del petróleo, que es una desgracia, y entonces por ahí derecho aparece el ELN, que sigue volando el oleoducto Caño-Limón-Coveñas, está inutilizado desde el 10 de enero, mejor dicho, en este año no ha funcionado el oleoducto, no existe, y están atacando los pozos petroleros en Agua Azul, en Cupiagua, en todas partes, y a nadie le importa, y nadie se pregunta, bueno, ¿quién paga estos daños? ¿Estos daños quién los paga? Los daños de las FARC, ¿quién los paga? Por ejemplo, el daño que las FARC ya ha reconocido y sabido hizo en el Club El Nogal, voló el Club El Nogal. ¿Quién paga la recuperación del Club El Nogal? ¿Quién indemniza a las víctimas? ¿Quién indemniza a las familias de los muertos y quién indemniza a los heridos? La señora Fríes, en lugar de andar buscando donde el agua donde no hay, ¿por qué no le cobra a sus amigos de las FARC los daños que le hicieron? ¿No existe el principio de la responsabilidad civil extracontractual por dolo? Eso no existe, eso desapareció en Colombia. Y estos bandidos criminales, riquísimos además, riquísimos porque tienen toda la plata del mundo, ¿no indemnizan a nadie? ¿Esto qué es? En la impunidad total, ni un día de cárcel. Y además, para ellos desaparece el principio de que quien causa un daño injustamente debe repararlo. Bueno, pues eso lo decimos a propósito de los daños que el ELN le está causando a la infraestructura del país. Venga, nos reunimos en Quito a conversar. ¿Y quién paga los daños ambientales? ¿Quién paga el daño que le han hecho a Colombia estos sinvergüenzas, estos bandidos? Ah, no. El Código Civil no existe para ellos no existen las leyes que vienen desde el Imperio Romano, desde antes del Imperio Romano, desde la República. La responsabilidad extracontractual, el daño tiene que ser indemnizado, tiene que ser reparado. Que reparen a la gente de Bojayá, que reparen a todos los secuestrados, que reparen a las niñas de Rosa Blanca, a las niñas que violaron y que las obligaron a abortar después de embarazarlas a la fuerza. Que las reparen. Para eso tienen plata. Sin vergüenzas tan grandes. Pero el gobierno les da plata para que hagan política. Plata que no puede ser embargada, que no puede ser demandada, porque ellos no son responsables de nada. A ver, está dicho en la Constitución Nacional que cuando hay amnistía e indulto, los daños que hayan causado los amnistiados e indultados los tiene que pagar el Estado. ¿Va a ser el Estado el que pague lo de las FARC? No, eso es en el caso de que no tengan dinero. Como son ricos, que paguen. El nuevo ataque de la Corte Suprema de Justicia a Álvaro Uribe Vélez. Barceló es el magistrado encargado de arremeter contra el presidente Uribe utilizando la toga de la manera más dañina y más grotesca y más sublevante que uno pueda imaginar. Utilizar la toga con propósito político. Barceló fue el mismo que condenó a personas del uribismo por el solo hecho de ser uribistas. Condenar a Diego Palacio es una infamia, doctor Barceló, una infamia. Usted que sale por la televisión a decir que hay que respetar a la Corte, no hay que respetarla porque no es respetable, porque usted no es un magistrado respetable. Lo que está haciendo en el caso del presidente Uribe y del señor Cepeda clama
al cielo, clama al cielo. Dice usted que es que entre las funciones del doctor Cepeda está la de ir a las cárceles. ¿Me la quiere mostrar? Lo desafío. Muéstreme ley o reglamento que diga que el miembro del Congreso de una comisión tiene derecho u obligación de ir a una cárcel a hablar con bandidos. Curiosamente, con los mismos que van a servir de testigos contra las personas que usted después condena. Hoy, doctor Barceló, mire, esa justicia, la justicia que usted predica, la justicia que usted notifica, da asco, le repugna a los colombianos. Qué manera tan vil de utilizar la toga. El juicio por la mermelada, que es que van a iniciar juicio seguramente el doctor Barceló. En los ratos libres va a iniciar juicio contra más de 200 miembros del Congreso que recibieron mermelada a cambio de los votos en el Congreso. Esta denuncia fue puesta desde el año 2013. Va para 5 años. 5 años. Y la investigación la inician ahora cuando evidentemente no es tiempo de nada ni para nada. Esa es la corte que tenemos, queridos amigos, para que no se nos olvide. Lo que tenemos es un concilio de politiqueros haciendo política con una toga. ¡Qué dolor decirlo! ¡Qué dolor! Se le vuelve a uno astillas el corazón diciendo estas cosas, revelando estas verdades. Al presidente Uribe le montan el escándalo 3 semanas antes de las elecciones. Al señor Cepeda le dan semejante tarima y semejante escenario 3 semanas antes de las elecciones. A los bandidos del Congreso que cambiaron su voto por mermelada, a esos los empiezan a juzgar 3 semanas antes de las elecciones cuando tienen la denuncia hace 5 años. ¡Qué Corte Suprema de Justicia la que tenemos! ¡Qué vergüenza para la nación! La Corte donde estuvieron los más grandes juristas del país, los que llegaron a entregar su vida por defender las instituciones y defender el derecho colombiano en manos de sujetos como Barceló. ¡Qué dolor de patria! La denuncia de la concejala Aguinaga. Las empresas públicas municipales de Medellín, empresas públicas de Medellín, que tomen esto en serio y que le expliquen al país qué fue lo que pasó allá en Panamá y lo que está pasando con inversiones en Chile y lo que está pasando con otras inversiones en las que las empresas públicas tienen comprometido una parte muy significativa de su patrimonio. ¿Qué fue eso de Panamá, por Dios? ¿Eso cómo es? Y que no se podía iniciar una acción porque Integral y con Concreto eran amigos o aliados de la CPM. ¿Esto qué es? No, necesitamos la verdad, necesitamos la verdad. Y si hay cosas graves, inclusive en instituciones tan apreciadas y apreciables como las empresas públicas de Medellín, aquí no podemos ser alcahuetas con nadie. A la concejala Aguinaga, ¿qué le contesten? Nuevo revés para Santos FARC en el Consejo de Estado. ¿Cómo será esto de traído por los cabellos? Que no han podido poner en vigencia las famosas curules para las FARC. Que un patricio como Roy Barreras dice que son las curules para las víctimas. Sí, señor, las víctimas que están allá en esos territorios. O unas están muertas u otras se fueron. Lo que quedaron fueron las FARC, que van a ser las dueñas de esas 16 curules. Pues bien, el Consejo de Estado ya se había caído la estratagema de Riverita, el ministro de Gobierno, para arreglar el tema por una tutela. Ahora se les cayó la otra, la de la acción de cumplimiento. Entonces queda ante el Consejo de Estado la acción de nulidad en vísperas de las elecciones. Estamos a 3 semanas de las elecciones. ¿Qué irán a hacer? ¿Qué irán a hacer? Riverita, el gobierno y el Consejo de Estado. En el Consejo de Estado hay consejeros de Estado que son capaces de cualquier cosa. Bien los conocemos. Los atentados del ELN contra las torres de energía, volvemos a preguntar,
¿Quién paga? Prácticamente dejaron sin energía la costa atlántica. Se salvó por un pelo. Se salvó por una torre que no pudieron volar. Volaron las demás. Pero aquí los esperamos en Quito. La paz por encima de todo. La paz es el principio fundamental de la vida civil. Eso lo decía el magistrado Bustos, que se parece tanto a Barceló. Por Dios, Bustos, Barceló, con B larga los dos, pero ¿cómo se parecen? En todo, inclusive en sus conocimientos de derecho. El FBI tenía denuncias del asesino de Broward y no hizo nada. Nos preguntamos cuál va a ser el costo que tenga para los Estados Unidos las demandas de todas las víctimas en contra del Estado, en contra de los Estados Unidos. El FBI tenía la denuncia y la dejó pasar. Eso no se acaba con la renuncia del hombre del FBI que justamente está pidiendo Trump. En eso tiene toda la razón el presidente Trump. En lo que no tiene razón es en irse después de farra, después de estar con las víctimas, irse a una música, a oír música de disco en Mar-a-Lago, allá en su casa, en su palacio de Palm Beach. Pero en eso tiene razón. El señor del FBI debe renunciar. Nos preguntamos cómo va a ser la indemnización a las víctimas cuando el FBI pudo obrar, debió obrar y no quiso obrar, dejó pasar. Gustavo Petro fue finalmente a Medellín. Estaba enfermo porque tenía una alergia severa al huevo, pero se fue a una comuna de Medellín a decir las cosas que está diciendo y las barbaridades que está repitiendo. La hora de la verdad las va a seguir cuidadosamente para denunciarlas ante ustedes. Hoy, en nuestro artículo de las dos orillas, hablamos de la decisión que ha tomado de acabar con el petróleo y el carbón. Y lo dice, y la gente le sigue saliendo, y viva Petro, acabemos con el petróleo y el carbón. ¿A qué insensato, a qué loco se le ocurre decir una cosa de esas? Ahí le hacemos unas cuenticas al señor Petro para ver que eso es condenar, eso equivale a condenar al hambre a este país. Pero él dice, y dice cosas como esas, por ejemplo. De manera que La vida es seria es nuestro artículo en las dos orillas. Se la recomendamos porque es la respuesta a la propuesta de Petro, acabar con el petróleo y el carbón. Las protestas en Unguía, pueblo del Chocó, quemaron la alcaldía porque falta luz. En Colombia falta luz en todas partes, sobre todo la luz del espíritu. Las víctimas de las FARC cuentan sus desgarradoras historias. Estamos hablando de las niñas de Rosa Blanca que resolvieron hablar. Esperamos que no sean 4, ni 5, ni 10, que sean por centenas y por millares las niñas víctimas de las FARC que denuncian a estos bandidos. La pregunta es, ¿está cumpliendo la Fiscalía General de la Nación sus obligaciones? El doctor Néstor Humberto Martínez no se ha quedado mudo y no se ha quedado estático ante semejante monstruosidad cuando tiene la obligación de investigar, porque se trata de un delito común, como lo definió expresamente el Congreso de la República. Esto no va a la JEP, esto va a la justicia ordinaria, doctor Néstor Humberto Martínez. ¿Dónde está la acción suya en contra de estos violadores de niñas? En contra de estos hombres que obligaron a estas niñas a quedar embarazadas y a abortar en las condiciones más crueles que nos podamos imaginar. ¿Cómo será que hasta Karina, la más cruel de todas las comandantes de las FARC, lo está diciendo? Fui una víctima, como fueron víctimas todas las mujeres de estos salvajes. Y vienen al Congreso y quedan impunes y no pagan indemnización de nada. ¡Qué maravilla! Nuevo sismo se registró en México de 7.2 grados de intensidad en Oaxaca y luego vino el accidente de un helicóptero que estaba revisando los daños que había causado el terremoto y entonces tuvimos
13 muertos, 15 heridos en ese helicóptero. Doble tragedia para México, de luto ese país al que tanto amamos en Colombia. En París capturaron a Ricardo Palma Salamanca. ¿Quién es él? Un guerrillero chileno, un bandido chileno, que causó desastres en Chile, asesino y secuestrador. Se le imputa directamente el asesinato de un hombre maravilloso, Jaime Guzmán, y el secuestro de Christian Edwards, del grupo del periódico más importante de Chile, El Mercurio. 22 años cubierto por la izquierda internacional, porque cómo son de eficaces en aquello de la complicidad los de la extrema izquierda. 22 años. Está condenado a varias cadenas perpetuas. ¿Lo extraditará el gobierno de Macron? Esperemos a ver qué sucede. Asesinado Elkin Toro, otro líder social de norte de Santander. Sigue la lista del posconflicto, de las víctimas del posconflicto. La Corte, como no le bastó emprenderla contra Álvaro Uribe, la emprende contra Luis Alfredo Ramos. De manera que Luis Alfredo Ramos es la víctima de falsos testigos, condenados como tal por la justicia colombiana, y Barceló ordena investigar a Luis Alfredo Ramos. Este Barceló es mucho personaje, Dios mío. Se estrelló avión iraní 25 kilómetros antes de llegar a su destino. Parece que por desgracia perecieron sus 66 ocupantes. En Israel insultan a la embajada de Polonia por ley que prohíbe calificar como polacos campos de concentración ubicados en ese territorio, como el campo de Auschwitz, por ejemplo, que no está en Alemania, está en Polonia. 5 muertos en iglesia de Dagestán, en Rusia. Causó un hombre que disparó indiscriminadamente contra los fieles. ISIS reclama el honor de semejante barbaridad. Tiene que ser uno muy salvaje, no solamente para cometer semejante crimen, sino para decir con orgullo que lo ha cometido uno. Elecciones en México. Nos da la impresión que entre el PAN-PRD, que son movimientos de centro derecha y centro izquierda, porque aquí nadie en ninguna parte se define de un lado o del otro, y el PRI, que debe ser también de centro izquierda, le abren espacio a Morena, la organización de López Obrador. ¿Vamos a tener en México presidente socialista? Muy posible, si las cosas siguen como vienen. En Yemen, fuertes combates con Al-Qaeda, 27 muertos. Netanyahu, el premier israelí, arremete contra el pacto nuclear celebrado con Irán. Que no vaya a aprobar la voluntad de Israel a defenderse, le advirtió Netanyahu. Y en Hoy en la Historia, recordaremos que un día como hoy, en el año de 1945, 30.000 marines de los Estados Unidos entraron en Iwo Jima. Esa batalla dejó, quien lo creyera, además de más de 6.000 muertos, marines muertos de los Estados Unidos, unos 800.000 marinos en los buques, dejó una fotografía que se hizo mundialmente famosa y que sigue repitiéndose a lo largo de los años. La fotografía de los marines izando la bandera en uno de los cerros de Iwo Jima. Y de todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Los invitamos, como siempre, a que sigan nuestra señal a través de Internet, en sus dispositivos móviles, en su smartphone o en su tablet, escribiendo simplemente La Hora de la Verdad a través de las aplicaciones TuneIn Radio y Mundo Radio. Escribiendo La Hora de la Verdad, ahí ustedes tienen nuestra señal
en directo y con audio de alta calidad. También nos pueden sintonizar a través de los 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá, de Radio Red de RCN. En nuestras redes sociales nos encuentran en Twitter como @Hora de la Verdad y en Facebook como La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. En Facebook también nos pueden escuchar en directo a través del Facebook Live. Y un saludo muy especial a todos los oyentes que nos siguen por Internet desde diferentes puntos de Colombia y desde otros países. Recuerden que a través de nuestra página de Internet nos pueden escuchar en vivo y en diferido y nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. Como siempre, en esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. Muy buenos días a todos. Bueno, aunque la verdad les quiero decir que no son muy buenos si miramos los hechos violentos que una vez más sufrió el país este fin de semana. Por alguna extraña razón los violentos no solo no descansan durante los fines de semana, sino que parecen que incrementan sus acciones. Es terrible. Asesinaron a 2 campesinos en la vereda de Tarazá, en donde se han incrementado los desplazamientos. La alcaldesa de Tarazá reconoció que la violencia se tomó Tarazá y los desplazados en Antioquia son cada vez más. La propia ONU manifestó su alarma por el incremento de homicidios y desplazados. Mientras que la ONU habla de 800, otros hablan de casi el doble. Dice la ONU en un reciente comunicado también que el aumento de homicidios en el Bajo Cauca supera en más del 255% la cifra del mismo periodo del 1 de enero hasta el 14 de febrero del año pasado. 255%, se dice rápido, ¿verdad? Dice ACNUR también que a pesar de todas las alertas y la situación no solo no mejora, sino que empeora. Asesinaron también a un líder social en el norte de Santander. El cuerpo de Elkin Fabián Toro, locutor e integrante de una junta de acción comunal, fue hallado con 6 disparos de armas de fuego. Y el ELN, como es habitual, estuvo muy entretenido dinamitando torres de energía en Antioquia y Cesar. 2 en Antioquia y 2 en Cesar. En definitiva, estos son los resultados de la paz de la que tanto presume el gobierno. Un aumento preocupante del número de desplazados y un aumento en el número de asesinatos de líderes comunales. Pregunto, ¿qué está pasando? ¿Quién o quiénes están detrás de estos asesinatos y desplazamientos? ¿Dónde está el gobierno mientras al país se lo toma el desorden y el crimen? El gobierno, dice usted, es que existe. Eso ya es presuponer la existencia de un gobierno. El gobierno en Colombia se acabó. Aquí nadie ejerce autoridad. Aquí quienes mandan son los bandidos, Montserrat. Y el ELN causa estos daños y yo le pregunto, ¿quién los paga? Pues nosotros, obviamente, ¿no? Bueno. Todos nosotros. Sí. ¿Cuánto cuesta reparar esas torres de energía? ¿Cuánto cuestan estos desplazamientos? ¿Cuál es el costo social que eso tiene? Y a esa pobre gente, ¿quién la indemniza? Nosotros, entre todos. Mientras a los bandidos se les paga con curules. Eso puede suceder, Montserrat. No, y lo peor es que esa gente no la indemniza a nadie, ¿no? Tienen que salir de sus hogares y tienen que vagar y estar en unas condiciones terribles. Y estamos hablando de miles de personas, ¿no? Claro, todo movido por el narcotráfico. ¿Y el narcotráfico quién lo combate? Nadie. ¿Dónde están las erradicaciones? ¿No ve que eso quedó en manos del general Naranjo? Y él dijo que si fracasaba el 31 de diciembre, que entonces él renunciaría. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué risa! Naranjo renunciando. Los cultivos ilícitos son mayores todos los días. La producción de cocaína es mayor todos los días. La dependencia de los jóvenes colombianos a esa adicción es mayor todos los días. La destrucción de la nación es mayor todos los días. Y aquí no hay gobierno. Aquí hay un fanfarrón que se llama Juan Manuel Santos, que sale por la televisión y que se arremanga y que pone cara de serio y que dice no sé qué cosas, y todo el mundo suelta la carcajada porque sabe qué es lo que hay detrás de todo eso: humo y fantasía, vanidad de vanidades y todo vanidad, dice la Biblia, y lo dirá para siempre. William Calderón.
Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes 19 de febrero del año 18. Faltan 169 días para que termine el más corrupto gobierno en la historia política de Colombia. La Corte Suprema reactivó la vieja polémica que han mantenido el expresidente Álvaro Uribe Vélez, jefe de la oposición al gobierno bolivariano de Colombia, que preside el espurio presidente de las FARC, conocido por sus amigos como el camarada Santiago, y el senador adicto al régimen Iván Cepeda. La Corte decidió rechazar la investigación que en este momento tiene como objetivo el mandatario contra Cepeda. La investigación comenzó en 2014, cuando Cepeda protagonizó un debate sobre el paramilitarismo en Antioquia, cuando el doctor Uribe se desempeñaba como gobernador. Inmediatamente el mandatario desestimó los testimonios y demandó a Cepeda ante la Corte Suprema por coordinar un cartel de falsos testigos. Sin embargo, el fallo del alto tribunal llegó a la conclusión de que Cepeda no había coordinado los testimonios de los encarcelados en contra del expresidente Uribe, y agregó que quien debe investigar agregó que a quien se debe investigar es a Uribe por supuesta manipulación de testigos. Dice el magistrado Barceló, dentro de las funciones del doctor Cepeda está la de ir a las cárceles. El expresidente Uribe así respondió: sigue el ánimo persecutorio en la Corte Suprema de Justicia. Mantendré mi número telefónico por el cual hablo todo. Seguiré en búsqueda de personas que me ayuden a esclarecer la verdad, a desvirtuar el ataque artero. Pido a los colombianos presos que conozcan manipulaciones del senador Cepeda, que se atrevan a denunciar y que denuncien lo que deban denunciar en mi contra. Todo con apego a la ley. Ahí tiene, doctor. Manipular un testigo es comprarlo. Es asaltar la conciencia del testigo para que diga lo que no es verdad, para que lo diga por interés o por odio, por cualquier pasión que sea. Eso es manipular un testigo. Pedirle a una persona que diga la verdad, que declare lo que le consta, eso no es manipular un testigo. El señor Barceló no lo sabe, o dice, o hace como si no lo supiera. Con él son posibles cualquiera de las dos cosas. O que se haga el tonto o que de verdad lo sea. Cualquiera de las dos cosas son posibles. Esto no hay derecho, William. 3 semanas antes de las elecciones. Sí, señor. ¿Usted se acuerda del hacker? Lo mismo. Cuando le sacaron a Oscar Iván Zuluaga el cuento del hacker para destruirlo moralmente, para neutralizarlo políticamente, cuando había ganado la primera vuelta, antecitos de la segunda vuelta, le sacaron el cuento del hacker. Ahora se lo hacen al presidente Uribe. Y se lo hacen a Luis Alfredo Ramos, que estaba otra vez siendo considerado por el Partido Conservador para elegirlo su candidato a la presidencia de la República. Carambola 3 bandas. Entonces sale Barceló y dice que Cepeda es una víctima de la manipulación de los testigos, de manera que Luis Alfredo Ramos y Álvaro Uribe se dedicaron ¿a qué? A comprar los testigos. Barceló, ¿usted tiene alguna prueba? ¿Usted tiene alguna prueba de que le hayan dicho a un testigo que declare algo que no le conste? De lo que sí tenemos prueba es de que este hombre Cepeda se metía a las cárceles con videograbadora. Y usted dice que esa es parte de sus funciones. Lo desafío ante el pueblo colombiano que me muestre la ley o reglamento que diga que es función de un congresista meterse a una cárcel con videograbadora. O sin videograbadora. Lo desafío a que lo diga. No nos crea a nosotros tan tontos. Y no crea que vamos a creer esas barbaridades jurídicas que usted dice. ¿Dónde están sus conocimientos de derecho? ¿Dónde está la ley o reglamento que le permite a un miembro de una comisión meterse a una cárcel a hablar con personas que van a ser testigos en un juicio? Dígalo, muéstrelo. En fin, ¿para qué más? Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Se aclaran dudas en Venezuela.
Hasta la semana pasada en Venezuela, los únicos que se oponían abiertamente a las elecciones presidenciales impuestas por Maduro para el próximo 22 de abril y lo denunciaban como lo que es un fraude eran los de Soy Venezuela, una alianza dirigida principalmente por María Corina Machado y Antonio Ledesma. Pero este fin de semana se les suma Voluntad Popular. Parece que se empieza a aclarar quiénes son los malos y quiénes son los buenos dentro de lo que queda de la MUD. La fuerza política de Leopoldo López, Voluntad Popular, aclaró que no inscribirán ni apoyarán a ningún candidato que se inscriba para las elecciones. La MUD lleva días en una especie de cónclave para decidir si va a elecciones. Se habla del G4 o las principales fuerzas políticas de la coalición, que son Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular. Y aunque la comunidad internacional ha sido bastante clara, no apoyarán ningún proceso electoral que se subordine a la Asamblea Nacional Constituyente y tampoco reconocerán ningún resultado que de este proceso se produzca, y aún los venezolanos habiéndose expresado con claridad en contra de las presidenciales, los integrantes de la MUD dan a entender que todavía hay una decisión que tomar al respecto, pues Voluntad Popular ya la tomó, le dio la espalda a la MUD y se pasó para el lado de los buenos. A través de un comunicado, Voluntad Popular pidió a los venezolanos no convalidar el fraude electoral del 22 de abril. Pretenden corromper la convocatoria de elecciones presidenciales, que constitucionalmente corresponde para este año 2018, y degradarla a un simulacro electoral fraudulento e inconstitucional en el que el pueblo pueda votar pero no elegir, señalan en ese comunicado. De acuerdo con Voluntad Popular, la dictadura tiene la intención de manipular las próximas elecciones presidenciales y para ello necesita que, abro comillas, la oposición venezolana legitime con su participación ese fraude. Quien se inscriba en estas condiciones estará haciéndole un favor a la dictadura, se lee en el comunicado. Habrá que ver, después de este claro comunicado, qué dicen los otros tres principales miembros de la MUD. Primero Justicia, de Enrique Capriles, Acción Democrática, de Henry Ramos Alup, y Un Nuevo Tiempo con Manuel Rosales. Estos últimos dos partidos, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, han manifestado en diferentes ocasiones querer ir a elecciones, sin embargo todavía no hay un comunicado oficial, siguen en cónclave. Se empieza entonces a aclarar el panorama político en Venezuela. Voluntad Popular ya lo dijo claro, quienes vayan a elecciones le están haciendo un favor a la dictadura. Veremos en los próximos días quiénes siguen por el buen camino y se van sumando a la posición de Soy Venezuela y quiénes son los vendidos, los que trabajan para Maduro. En repetidas ocasiones los líderes de la llamada resistencia, el movimiento del que hacía parte Óscar Pérez y en el que están líderes como Roderick Navarro, han dicho que el primer paso para tumbar a Maduro es desenmascarar a la MUD, a la falsa oposición que solo legitima a la tiranía. Parece que con el comunicado de Voluntad Popular se empieza a dar ese primer paso. Ave María, por Dios, pobre Venezuela. Leopoldo López está silenciado, no lo dejan hablar desde su casa prisión. Está amarrado de los pies, en condiciones infrahumanas, al pie de su esposa, al pie de su hijito recién nacido, o hijita. Bueno, el sexo no importa, es el hijito que ha nacido en el hogar de Maduro. Entonces, Leopoldo López. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en Venezuela? Leopoldo López, María Corina Machado, desenmascarando la dictadura. Ramos Alup, sirviéndole a la dictadura. Y Capriles, ¿dónde anda Capriles? ¿Cómo es de difícil saber uno dónde anda Capriles? ¡Pobre Venezuela! Mientras tanto, siguen las multitudes saliendo de Venezuela hacia Colombia para buscar un plato de comida donde tampoco lo van a encontrar, al parecer. Eso es lo que sigue, y la gente muriéndose literalmente de hambre y de necesidades médicas insatisfechas. No hay medicinas, no hay recursos quirúrgicos, no hay energía. En Venezuela no hay nada, no hay sino ladrones y bandidos que manipulan y golpean a un pobre pueblo que ya está casi exhausto. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Para fortuna de los colombianos que no soportan que se siga haciendo con el ordenamiento jurídico la voluntad de las FARC, el viernes se conoció que el Consejo de Estado le dijo no a la implementación de las 16 curules para las FARC, que dicen que será para las víctimas y para los amigos de la guerrilla.
La semana pasada ya el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le había cerrado la puerta en la cara a las FARC, a los amigos de la llamada paz y al ministro Guillermo Rivera cuando decidió sobre la impugnación de una tutela que ordenaba al Congreso que enviara al presidente el acto legislativo que creaba las curules para su sanción. En el fallo, el Tribunal Administrativo admitió que efectivamente, como lo había dicho la mesa directiva del Congreso de la República, el acto administrativo no había pasado y el acto legislativo no había pasado ante el Senado por la falta de votos necesarios para ser aprobado en ese momento. Ahora el nuevo golpe es la decisión del Consejo de Estado que le dice no nuevamente a las 16 curules para las FARC. El Consejo de Estado revocó la decisión que ordenó al presidente del Senado remitir el proyecto de acto legislativo que creaba esas 16 curules transitorias para la paz, según lo acordado con la guerrilla de las FARC en La Habana. Dice el comunicado del Consejo de Estado. La corporación rechazó la acción de cumplimiento interpuesta por el ministro del Interior luego de concluir que el requisito de procedibilidad de la acción no fue debidamente agotado por el funcionario previamente a la presentación de la demanda, como lo exige la Ley 393 del 97, pues no reclamó al presidente del Senado de la República el cumplimiento del artículo 196 de la Ley Quinta del 92 que sustentaba la pretensión de promulgación de la iniciativa de reforma constitucional. Además, el alto tribunal negó las pretensiones relacionadas con el cumplimiento de los artículos 116 y 117 de la Ley Quinta del 92 por tratarse de normas que no contienen un mandato imperativo cuya eficacia puede exigirse a través de una acción de cumplimiento como lo establece la Ley 393 del 97 para que sea procedente. Esta decisión fue presentada por la sección quinta del Consejo de Estado por el consejero Carlos Enrique Moreno Rubio al resolver la impugnación interpuesta por el representante judicial del Senado contra la sentencia de diciembre 18 de 2017, mediante el cual se pretendía, y lo pretendió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, hacer efectivo el acto legislativo que creaba esas 16 circunscripciones. 0 iban 2. Ni el contratista del ministro Guillermo Rivera, mediante una acción de tutela, logró revivir el acto legislativo, ni tampoco el ministro Rivera pudo hacerlo con esta acción de cumplimiento. Ante esta negativa sale el senador Roy Barreras, experto en derecho constitucional de la acupuntura, y le pide al presidente Santos que provea de manera inmediata las 16 curules de las víctimas por estado de excepción, mientras se aprueba el acto legislativo necesario. ¿Qué tal estas cosas que estamos presenciando, doctor Fernando? Hablamos de dictadura en Venezuela hace unos segundos, pero no hemos visto de cerca lo que estamos viviendo en Colombia. Y yo me pregunto si lo que hizo el señor Rivera con la famosa tutela, que misteriosamente cayó en manos de un amigo de la persona que estaba demandando a nombre del ministerio, todos originarios del Putumayo o vinculados con el Putumayo. ¿Eso no da cárcel en Colombia? ¿Eso no es un prevaricato monstruoso? Pero Rivera sigue ahí. Bueno, ya les contaremos algo que va a desenmascarar la hora de la verdad dentro de 48 horas. El país se va a estremecer. Tata Castro. Buenos días a todos. La noticia deportiva de hoy parece un cuento de hadas. Hoy lunes el tenis mundial se rinde nuevamente ante el suizo Roger Federer. Con casi 37 años, a partir de hoy Federer es nuevamente el número 1 del ranking mundial. El suizo necesitaba llegar a semifinal este fin de semana en el torneo de Rotterdam para recuperar el trono del ranking mundial que no tenía hace un poco más de 5 años y lo logró. No solo llegó a semifinal, sino que ganó el torneo venciendo con mucha facilidad en la final al búlgaro Grigor Dimitrov. Título número 97 para Federer. 2 torneos jugados este año, 2 títulos. 12 partidos enfrentados por su majestad este año, ninguno perdido y solo 3 sets en su contra. Hoy Roger Federer se convirtió en el jugador de más edad en ser el número 1. Nadie con casi 37 años había logrado tomar el trono del ranking. Ese récord lo tenía el estadounidense Andre Agassi, quien llegó a la cima con 33 años y 133 días. A partir de hoy, Federer comienza su semana número 303 como número 1. Hace 14 años, por primera vez, logró llegar a la cima cuando solo tenía 22 añitos. Ahora me pregunto, ¿qué otro récord quiere batir el señor Federer? Pues nada más ni nada menos que llegar a su título número 100. Este tenista no solo es el número 1 por sus resultados, sino por su calidad de deportista. Qué mejor ejemplo para todas las generaciones ver en el trono del ranking mundial a un caballero como lo es su majestad Roger Federer. Él es, doctor Londoño, el mejor modelo a seguir, el número 1.
Eso es lo que es Roger Federer, un modelo, un ejemplo para la juventud. Lo que debe tratar de ser todo deportista famoso, un modelo, un ejemplo, un camino, una ruta. Eso es Roger Federer. No necesita dinero, no necesita fama y se somete a semejantes disciplinas al lado de su mujer y de sus hijos. Un ejemplo de comportamiento personal, un ejemplo de rectitud, un ejemplo de superación. Eso es Roger Federer.